la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Buenos días, amada iglesia. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque están con nosotros en nuestro hogar. La familia Aybar García les da la bienvenida a este nuevo día del Señor. Presento a mi familia: Abraham Constantino Aybar, Isaac Adrián, Jacob Fernando, mi esposa Adriana y este siervo Constantino Aybar. Les agradecemos este momento y les pedimos al Señor, le pedimos a Dios que nos acompañe, que nos guíe en este servicio para su honra y gloria. Vamos a hacer la oración para dedicarle a Dios este culto. Inclinamos nuestro rostro. Te agradecemos, Padre Dios, por este momento de reflexión que tendremos. Te ruego que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que uses a tu siervo que dará tu palabra. Permite que la semilla sea sembrada y a su tiempo de fruto. Bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan y ángeles le cantan melodías? Él es el Cristo, el Rey. Es este que al dormir en brazos de María, pastores velan, ángeles le cantan melodías. Él es el Cristo, el Rey, pastores
al corazón, y paz al corazón. Que el mundo acepte a su Rey con gratitud y honor, que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con gran amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Gozo del mundo es el Señor que viene a rescatar con gratitud y con amor al Rey glorificad, al Rey glorificad, al Rey glorificad. Cristianos, alegraos de corazón y voz, buenas nuevas escuchad, Jesucristo ya nació, en un rústico mesón, vino al mundo el Salvador, Cristo hoy nació, Cristo hoy nació. Cristianos, alegraos de corazón y voz, bendiciones sin igual, Cristo nos ofrece hoy, el camino nos abrió de la eterna salvación, Cristo nos salvó, Cristo nos salvó. Cristianos, alegraos de corazón y voz, ya la muerte no podrá inspirarnos más temor, de tinieblas a la luz nos conduce el buen Jesús, Cristo el Salvador, Cristo el Salvador. Cristianos, alegraos. Cristianos, alegraos de corazón y voz, buenas nuevas escuchad, Jesucristo ya nació, en un rústico mesón, vino al mundo el Salvador, Cristo hoy nació, Cristo hoy nació. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que podemos tener para compartir la palabra de Dios, que sin duda siempre va a traer algo nuevo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias a Dios por ello. Espero que hayan pasado una buena semana y hayan estado tranquilos también y en paz, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, que ustedes saben perfectamente bien, y que en un momento dado pues nos puede traer perturbación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y yo espero que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga animando, nos siga dando el mayor gozo posible para adorarlo y bendecirlo y darle a Él toda la gloria y la honra que solamente Él merece. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Génesis capítulo 17. Es el primer libro de la Biblia, así es que no tiene mucho, mucho peligro para que nos perdamos en todos los libros que la Biblia tiene. Entonces, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis.
Busquen el capítulo 17, el número grandote es el número 17. Y los versitos, como ustedes saben, el 1, el 2, el 3, al lado izquierdo de las columnas. Siempre viene en 2 columnas la escritura en la Biblia en ese sentido. Bueno, no es el único libro que trae esto, pero la Biblia regularmente viene escrita de esa forma, en 2 columnas en cada página. Muy bien. Ya tienen la palabra de Dios, entonces vamos a entrar de lleno a estudiar, a leerla, y vamos a hacerlo juntos. Ahí donde ustedes están, vamos a tratar de hacerlo paulatinamente, para que ustedes vayan saboreando y también que sus hijos vayan escuchando la lectura de la palabra de Dios. Si usted es papá y tiene allá a un lado a sus hijos, pues lleve la lectura, o mamá y no está su papá, pues usted como mamá lleve la lectura, y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a leer la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te cumpliré en gran manera, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Según la palabra de Dios nos ha informado y nos ha dicho esta mañana. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos ver tu plan, tu propósito, que simple y sencillamente está ahí frente a nosotros. Envía a tu Espíritu Santo para que nos hable, para que nos enseñe, para que nos muestre lo que tú quieres mostrarnos y nos enseñe lo que tú quieres enseñarnos, para que de esta manera, Señor, nuestras vidas puedan ser edificadas y podamos crecer y podamos llegar a ser lo que tú quieres que seamos, verdaderos discípulos de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, sin duda ya escucharon el mensaje pasado acerca del pacto de Dios con Noé, que ya fue predicado inclusive, y espero que hayan podido ver todo ese aspecto de ese pacto que Dios hizo con Noé y que lo cumplió y todo lo que eso significaba en ese entonces. Muy bien, esta mañana, este día, vamos a hablar acerca del pacto de Dios con Abraham, y acabamos de hacer la lectura justamente en el pasaje donde Dios hace ese pacto con Abraham. Y entonces, mientras vamos hablando de él, déjenme decir rápidamente 3 cosas muy importantes. El Adviento, es decir, esta época navideña, eso quiere decir Adviento, que prácticamente está hablando de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Nosotros lo conocemos como época navideña, ¿verdad? El Adviento para nosotros ahora es la época navideña que ya empezamos. Empezó a partir de diciembre, y bueno, si queremos ser estrictos con el calendario según esto, es a partir del último domingo de noviembre. A partir del último domingo de noviembre comienza el Adviento hasta terminarlo el 24 o 25 de diciembre, el día que ustedes escojan. El 25 realmente es el día de Navidad. Entonces, hay 3 peligros que yo pienso que existen rotundamente en esta época.
3 cosas rápidamente voy a mencionar. Primero, el peligro de la codicia y de la avaricia. Primer peligro, codicia y avaricia. ¿Por qué codicia y avaricia? Porque en esta época todos compramos y al comprar nos exponemos a cientos de cosas que muchas veces no necesitamos. ¿O no es verdad? Nos exponemos a cosas que todo mundo quiere vender y realmente esas cosas no se necesitan. En verdad. Entonces, es un peligro de codicia y de avaricia, perdón por lo que voy a decir, pero que sale a flote cuando llega esta época, en esta época de Adviento, de Navidad. El segundo peligro, tal vez usted puede estar de acuerdo o no conmigo, no hay problema, ok, pero yo veo esos 3 peligros. El segundo peligro es el de la depresión, porque este es un tiempo de estar alegres, pero hace que las cosas empeoren cuando uno se siente solo, cuando uno se siente enfermo y cuando uno se siente desalentado. Entonces esta época regularmente trae consigo para muchos este punto, sentirnos solos, sentirnos enfermos o sentirnos desalentados. Esto a menudo está ocurriendo en esta época, por eso hay tantas personas que llegan al hospital. Hermanos, y tengamos mucho cuidado en esta época de no enfermarnos, por favor, porque los hospitales están llenos. Ustedes saben de qué, pero ya están llenos. Entonces, que nosotros no caigamos en esto, en este peligro de la depresión, que tengamos que ir al hospital, ¿ok? Tercero, el peligro de la tentación. Perdón, no tentación. El peligro de la tensión. Algo al desierto, pero no. Es el peligro de la tensión. ¿Por qué? Porque todo mundo parece estar preocupado, estar apurados en esta época. Hay tantos regalos por comprar, hay tantos familiares por invitar, aunque ahora esta vez tenemos que tener mucho cuidado también por lo que tenemos encima, y por supuesto también las decoraciones que tenemos que poner en casa para este día en especial, y todo bajo la presión de tiempos límites. Es decir, tenemos un tiempo límite para que nosotros podamos hacer todas esas cosas, y eso provoca tensión, ¿ok? Provoca tensión en nosotros. Entonces, estos 3 peligros están allí latentes, están esperando para que usted caiga en alguno de ellos: el peligro de la avaricia, el peligro de la depresión y el peligro de la tensión. Ojalá y en este Adviento nosotros no caigamos en esto, porque creo que es un problema serio. Entonces, cuando pienso en estas 3 cosas, creo que lo que nosotros necesitamos para poner y fijar nuestra mente y no caer en estas 3 cosas que acabo de mencionar, necesitamos poner nuestra mente en lo que verdaderamente es el Adviento, hermanos. Lo que necesitamos en Adviento es alguna verdad profunda, pacífica y firme de la palabra de Dios. Ojo con esto, porque es importante: una verdad profunda, pacífica y firme acerca de la palabra de Dios, para que nos oriente en esta época, en este tiempo, mantenga nuestro rumbo también, porque necesitamos hoy más que nunca. El barco como que no sabe para dónde ir. Bueno, necesitamos mantener el rumbo, y qué mejor que la palabra de Dios nos dé ese rumbo. También nos estabilice el barco y nos ayude a caminar por los centros comerciales impasibles ante la codicia. Es decir, no me importa la codicia, no voy a comprar cualquier cosa que se me ponga por delante o que me presenten por delante. Libres de depresión y tranquilos en este frenesí que regularmente ocurre en esta época. Entonces, vamos a ver esta verdad que me parece que es importante para todos nosotros el día de hoy. Con respecto entonces al pacto con Abraham,
Esta mañana quiero que aprendamos estas tres cosas. Tres cosas quiero que aprendamos esta mañana con respecto al pacto de Dios con Abraham, porque es justamente de lo que vamos a hablar esta mañana, el pacto de Dios con Abraham. A mí me parece que hay algo aquí maravilloso y sorprendente que tanto usted como yo vamos a disfrutar en este momento, ¿ok? Esas tres cosas son, anótelas si quiere por allí en su cuaderno para que después las repase y con su familia lo puede estar revisando durante este mes de Adviento principalmente. Primero, que ustedes que tienen esperanza en Jesucristo y lo siguen en la obediencia, sea en la obediencia de la fe. Vuelvo a repetir el punto. Que ustedes que tienen esperanza en Jesucristo y lo siguen, esto sea en la obediencia de la fe. ¿Ok? Son inclusive estas personas los descendientes de Abraham y herederos de las promesas de este pacto que acabamos de leer hace unos momentos. Segundo, que estas promesas hechas a ustedes son más espectaculares que cualquier cosa que vean, escuchen en esta época de Adviento. Cualquier otra cosa. Esto realmente es mucho más espectacular. Tal vez usted está pensando comprarse un carro, porque al fin le dieron un buen finiquito, o le dieron una buena compensación, o le dieron una buena prima de Navidad, qué sé yo. Y usted se está pensando hasta comprar probablemente una casa o un vehículo o una motocicleta, lo que sea. Bueno, pues yo quiero que este mensaje esta mañana sea mucho más espectacular que eso, en verdad. Muchísimo más espectacular que eso que estamos hablando hace unos momentos o que estábamos diciendo hace algunos momentos. Tercero, que estas promesas son seguras, originadas en la veracidad, es decir, en la verdad invariable de Dios. La verdad invariable de Dios. Y confirmadas, por supuesto, con la llegada de su Hijo a este mundo. Eso confirma esas verdades maravillosas y eternas y grandes de parte de nuestro Dios para nosotros. Así es que rápidamente vamos al grano y a lo que venimos esta mañana. Entonces, primero, aquellos que verdaderamente son descendientes de Abraham. Primero, ustedes que confían en Cristo y lo siguen en la obediencia y en la fe, son los descendientes de Abraham. Todos aquellos que siguen a Cristo en la obediencia y en la fe son descendientes de Abraham. Y no solamente eso, son también los herederos de las promesas de su pacto. Los herederos de la promesa de su pacto. Es decir, no solamente son los hijos de Abraham, sino que son también los herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Y esto, hermanos, es sumamente importante. En Génesis capítulo 17, versículo 4, dice: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo. Eso lo está diciendo Dios. En cuanto a mí, he aquí, dice Dios, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Ahí está el pacto, y ahí está la promesa. Y serás padre de multitud de naciones. Pero Génesis deja en claro que Abraham no fue el padre de una multitud de naciones en un sentido físico o político. Esto me parece que tenemos que aclararlo aquí, porque alguien podría decir: ay, sí, ¿a poco todas las naciones son descendientes de Abraham? Bueno, déjenme decir que no está hablando aquí la Escritura de este tipo de cosas. Es decir, no está hablando en un sentido físico o político, en cierta manera. Por consiguiente, el significado de la promesa de Dios era que probablemente que una multitud de naciones, ojo con esto, de alguna manera disfrutaría de la gracia de la condición de hijos. Que de alguna manera, ¿ok?, ese grupo de personas disfrutaría de la gracia de la condición de hijos.
aunque no estuviesen relacionados físicamente con Abraham. Ojo con lo que estoy diciendo. Aunque no estuvieran relacionados físicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean descendientes directos de sangre de Abraham. Entonces, esto es la promesa, en esto consiste realmente. Entonces, no hay dudas de lo que Dios quiso decir en Génesis 12:3, por supuesto. Cuando le dijo a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí ya cambia el tema. Y es a lo que estamos haciendo alusión hace unos momentos. Que no precisamente se refiere a los descendientes de Abraham de carne o de sangre, sino se refiere a los descendientes de Abraham que han abrazado la fe de Abraham en Dios y en su promesa de su Hijo Jesucristo. Ellos son los descendientes de Abraham. Entonces, no hay dudas de lo que Dios quiso decir cuando usa este término. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, desde el principio, vamos a decirlo de esta manera, desde el principio, Dios previó que Jesucristo sería descendiente de Abraham y que todo el que confía en Cristo sería heredero de la promesa de Abraham. Todo el que confía en Cristo es heredero de la promesa de Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Lo acabamos de leer hace unos momentos y nos vamos a referir a eso en un momento más. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham hace 4,000 años, ojo con esto, son 2,000 años vive Abraham antes de Cristo y ahora estamos 2,000 años después de Cristo. Entonces estamos hablando de 4,000 años. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Este es el pacto que establezco contigo y tú serás el padre de multitudes de naciones. Lo estoy parafraseando para entenderlo un poco mejor. Entonces posibilitó que cualquiera de nosotros, no importa a qué nación pertenezcamos, nos convertiríamos en hijos de Abraham y herederos de la promesa de Dios. No nos convertimos en herederos de las promesas de Abraham obrando para Dios. Ojo con esto que estoy diciendo. No nos convertimos en herederos de las promesas de Abraham obrando para Dios, es decir, haciendo obras. Usted no va a lograr convertirse en un hijo de Dios haciendo cosas buenas. Y no digo esto porque no debemos hacer cosas buenas. Claro, otra vez repito y lo seguiré repitiendo vez tras vez, porque es necesario. Necesitamos hacer obras buenas. Y el mundo necesita que haya hombres y mujeres que estén haciendo obras buenas. Por supuesto que lo necesitamos, pero nunca deben hacerse esas obras, y aquí es el punto, para llegar a ser herederos. Es decir, solo los que hacen obras son herederos de la promesa de Abraham. Eso no es posible. ¿Cómo entonces llegamos a ser realmente herederos sin las obras, sin las cosas buenas que hacemos? Es simple y sencillamente teniendo confianza en que Dios obra para nosotros. Teniendo confianza en que Dios obra para nosotros. Miren, hermanos, tal vez usted en este momento esté diciendo, ajá, ok, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo piensas tú? Me dice usted a mí, por supuesto. ¿Cómo piensas tú que Dios está obrando para mi bien en esta pandemia? ¿No? Es una buena pregunta que usted me puede lanzar en este momento. Entonces, cuando pensamos de esta forma, cuando pensamos de esta manera, nosotros nos damos cuenta que según nosotros no podemos y no debemos pensar de esta forma, que solamente debemos tener confianza en Dios para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Es todo lo que necesitamos hacer. Pues permítame decírselo de esta manera, efectivamente así es. Porque dice la Escritura en Romanos 4:20 que Abraham se fortaleció en fe
dando gloria a Dios. Fíjense muy bien, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, no haciendo obras, sino dando gloria a Dios con ese fortalecimiento en fe y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Poderoso era también para cumplirlo. Esto era lo que realmente Abraham creía y tenía esa confianza de que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. No de acuerdo a cómo Abraham esperaba que sucedieran las cosas, sino de acuerdo a cómo Dios quería que sucedieran las cosas. Y esto es lo importante. Aquí, respondiendo a la pregunta que usted me hizo hace algunos momentos, hipotética por supuesto, ciertamente el coronavirus que tenemos ahora en este mundo y que está haciendo estragos en él, puede usted llegar a pensar que esto no es obra de Dios. Pero déjeme decirle que en cierta manera esto que está sucediendo, esto que está pasando, Dios lo está permitiendo, porque obviamente Dios no hizo el pecado y no es autor del pecado. El pecado es algo inherente de nosotros los hombres, es decir, algo que nosotros los hombres hicimos y seguimos haciendo. Y en virtud de eso viene el coronavirus, porque esto es una descomposición prácticamente del ambiente, de la sociedad, del mundo en el que vivimos. Esto es justamente lo que está pasando. Entonces, sin embargo, aún en medio de todo esto, yo creo que Dios está utilizando el coronavirus para nuestro bien. Está utilizándolo para tu bien y está utilizándolo para mí. ¿Y qué es el bien que podemos encontrar? El mayor bien que podemos encontrar en esto, en el que usted y yo podamos estar seguros que a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, que a pesar de los problemas que estamos teniendo, que a pesar de esta pandemia, nuestra fe sigue firme en Dios. Eso es lo más grandioso, eso es lo más maravilloso. Ojalá y usted y yo lleguemos a ese convencimiento en esta época en la cual estamos viviendo, en esta situación en la cual nos encontramos. Y así pasamos al segundo punto. Las cosas más espectaculares en las que debemos confiar en este tiempo. ¿Cuáles son esas cosas más espectaculares en las cuales debemos confiar en este tiempo? Seguro que para muchos lo más espectacular que hay y es increíble cómo todo mundo habla de eso, cómo todo mundo habla de la situación que estamos viviendo, sumamente increíble. Sin embargo, yo creo que hay cosas más espectaculares que esas. Entonces, esta es la segunda cosa que yo quiero hacer mención, es que las promesas que llegan a ustedes como parte del pacto de Abraham son más espectaculares que cualquier cosa que nosotros podamos ver y escuchar en este tiempo. Definitivamente. Yo creo que estas son más espectaculares que cualquier otra cosa, aún más que esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, solo consideremos Génesis 17:7. Dice de la siguiente manera: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, por ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Estoy parafraseando Génesis 17:7, porque tal vez algunos de ustedes vayan a ir al pasaje y no lo esté leyendo como está allí. Lo estoy parafraseando porque es importante para la explicación que estamos dando, en este caso, del pacto de Dios con Abraham. Entonces, la esencia del pacto con Abraham es que Dios será Dios para nosotros y será Dios nuestro. Vuelvo a repetir esto porque esta es la esencia del pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham, en esencia, es que Dios será nuestro, para nosotros. Dios será para nosotros, único, si tú lo quieres ver de esa manera, no para nadie más, es para ti. Ese pacto de Dios es para ti. Por supuesto lo fue para Abraham, lo fue para su descendencia, lo fue para sus hijos, para sus nietos y para todo lo que en un momento dado involucra la descendencia de Abraham. Pero no solamente eso,
también lo es para ti el día de hoy, porque todo aquel que se acoge a la fe de Abraham y cree en Cristo como su Señor y su Salvador, ese es un descendiente de Abraham, no de sangre como dijimos hace unos momentos, sino simplemente por el hecho de llegar a creer de la misma manera que Abraham, su padre espiritual, vamos a llamarlo de esa manera, creyó en Dios, de esa misma manera. Entonces, esta es la esencia del pacto con Abraham, es que Dios será Dios para nosotros y será nuestro Dios. ¿Tienes a Dios como tu Dios? No como el Dios de todo el mundo, porque eso es muy fácil decirlo. No, sí, yo creo en Dios porque todo el mundo cree en Dios. No. Escucha muy bien. Dios es tu Dios, es tuyo, de ti, nadie más, de nadie más. No importa si no es Dios de tu esposa o de tus hijos o de tus parientes o de tus abuelos, no importa. Es tu Dios. Realmente ese Dios es tu Dios. Es tuyo, es nuestro. Entonces, cuanto más meditamos en esta aparente y simple verdad, más espectacular se vuelve. Mi querido hermano y amigo que me escuchas, entre más medites en esto que te estoy diciendo, de lo que significa del corazón de ese pacto que Dios hizo con Abraham, más espectacular se vuelve. Porque yo tengo un Dios. Si los demás no tienen, perdón por lo que voy a decir, pero es su problema. No, yo tengo un Dios. Ese es mi Dios. Tengo mi esposa y mi esposa puede decir lo mismo. Yo tengo un Dios y ese Dios es mi Dios. Tengo hijos. Y esos hijos pueden llegar y decir, ese Dios es mi Dios. Nietos, esos nietos pueden llegar a decir, ese Dios es mi Dios. Esto es realmente el corazón del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, todos nosotros podemos de esta manera llegar a ese convencimiento de que Dios es verdaderamente nuestro Dios. Entonces, si Dios es Dios para ustedes, entonces toda omnipotencia, escuchen esto porque es realmente impresionante, toda su omnipotencia, y esto quiero subrayarlo, toda su omnipotencia, toda su omnisciencia, omnipotencia quiere decir su poder, poder inimaginable, pero también toda su omnisciencia, es decir, lo conoce todo, lo sabe todo, están involucrados en esto, todo el tiempo, es decir, en hacer bien para usted, en todas las circunstancias de su vida. Toda la omnipotencia de Dios y toda la omnisciencia de Dios están involucrados en hacerle bien a usted, en hacerle bien, en hacerme bien a mí, en hacerle bien al mundo. No es nada más un poquito, no es nada más algo muy leve, no es algo muy poco. No, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios están involucrados en ello. Están involucrados en trabajar para tu bien, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque tú has tomado a Dios como tu todo, no como tu algo, no como tu primero. No, Él es tu todo. Involucra a Dios en tu todo y entonces verás que la vida cristiana es totalmente diferente. En este punto quiero mencionar estas cosas que me parece que son importantes, por supuesto, para todos nosotros. Primero, entonces ustedes que tienen esperanza en Cristo son los descendientes de Abraham y herederos de las promesas del pacto. Segundo, la promesa del pacto de que Dios será nuestro Dios es espectacular, por encima de toda imaginación. Entonces significa que Dios involucra toda su omnisciencia y toda su omnipotencia en el tiempo para hacerles bien a todos las circunstancias, en las circunstancias de sus vidas en las cuales se encuentren, con todo su corazón
y con toda su alma. Esto es lo que Dios ha involucrado en este pacto para todos nosotros. De esta manera, entonces, pasamos a la tercera y última parte. Entonces, esta promesa, tercero, ya estamos en la parte última de este mensaje. Esta promesa del pacto es segura, originada en la invariable veracidad de Dios y confirmada por el advenimiento de Cristo. Vuelvo a repetir esto porque aquí ya llegamos al punto de lo que queremos esta mañana, aparte de lo que ya hemos mencionado, por supuesto. Esta promesa del pacto es segura, originada en la invariable veracidad, es decir, verdad de Dios. Dios no miente, Dios no ha mentido nunca y no mentirá nunca. Esto es muy claro y quiero dejarlo bien claro. No ha mentido, no miente y no mentirá en el futuro. Todos los hombres sí mentimos, todos, absolutamente. Hasta aquellos que son adorados como Dios, como Mahoma, como el Dios de los chinos. En fin, todos los dioses que ustedes se imaginen, pero que sean humanamente todos, absolutamente, no somos veraces, mentimos. Entonces, a cada uno de nosotros, en ese sentido, nos vemos inmersos. Y por supuesto, Dios es veraz y Dios no va a mentir y no te va a mentir a ti y no me va a mentir a mí. Ahora, ¿cómo podemos mirar esto en la Escritura? Bueno, el Salmo 94 dice de la siguiente manera, lo voy a parafrasear también. Porque 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es decir, si el Dios vivo les hubiera hecho su espectacular promesa de pacto 4 días atrás personalmente, o sea, es decir, hace 4 días atrás personalmente, ¿no sería aún ahora un poder totalmente apabullante en sus vidas? Si Dios hubiera hecho eso hace 4 días para ti y para mí, ¿no sería eso algo espectacular? Y algo que realmente no tendría parámetro para medir en la vida tuya o en mi vida. Bueno, 400 años son como 4 días para Él. Eso es lo que estoy diciendo. 400 años son como 4 días para Él. Y si confías en Él como el Dios vivo, escucha bien, si confías en Dios como el Dios vivo, su promesa tendrá ese poder en tus vidas, en tu vida y en la vida de todos los creyentes, en sus vidas. ¿Qué te parece eso? A mí me parece algo sumamente espectacular. Entonces, no levanten sus pecadoras manos estupefactos de lo que estoy diciendo. No, porque los únicos candidatos para la obediencia para la bendición de Abraham son los pecadores. Vuelvo a repetir, los únicos candidatos para la bendición de Abraham son los pecadores. Por eso Jesús tenía que venir a confirmar el pacto. Por eso Jesús, 2000 años después de haber hecho Dios esta promesa a Abraham, vino Jesús. Por eso el apóstol Pablo lo registra allá en Gálatas, cuando dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para confirmar ese pacto que Él había hecho con su siervo Abraham. Entonces, esto realmente es lo que cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? Que el niño vino a este mundo, vino como un niño, que el niño Jesús vino a este mundo, ¿ok? A este mundo a dar o a traer la misericordia de Dios, como Él se lo había prometido a Abraham. Misericordia, misericordia. Esto debemos tenerlo en cuenta, sin duda, en este tiempo. Cristo confirmó el pacto porque en su vida de obediencia y de sufrimiento inocente arregló las cuentas de los hijos de Abraham, para que Dios pueda ser justo y aún decirme a mí pecador. Dios es el que me dice que yo soy pecador.
Pero este Dios que me dice que yo soy pecador, Él quiere que yo lo reconozca a Él como nuestro Dios, como mi Dios, como tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que tú lo reconozcas a Él como tu Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, porque Dios no escatimó a su propio Hijo, en realidad, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a conceder con Él todas las cosas? Es decir, todas las promesas que Dios te ha hecho y que Dios me ha hecho. ¿Cómo no nos las va a conceder si entregó a su propio Hijo, que podría ser lo más grande? Inclusive podríamos, si podemos ponerle tamaño, mucho más grande que las promesas. Por supuesto que mucho más grande que las promesas. Cristo fue entregado por Dios para ti y para mí. Ahora, esa es la promesa espectacular. No puede ser comprada o ganada. Esta promesa espectacular no puede ser comprada y ganada, pero puede ser creída. Tú la puedes creer, yo la puedo creer. Y si la crees, todo va a cambiar. Si crees en esas promesas, si crees en lo que Dios le prometió a Abraham, y si crees en el sacrificio de Cristo, que cumple la promesa que Dios hizo a Abraham, Él vino para cumplirla, y le entregas tu vida y tu corazón a Él, seguro que todo va a cambiar. Porque Él dice en su palabra: he aquí, yo he venido para que tengan una nueva vida y que la tengan en abundancia. Porque cuando una persona viene a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces, esto realmente va a cambiar si tan solo tú y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Y te hago esta pregunta esta mañana. ¿Quieres venir a Cristo? Entregarle tu vida a Cristo, entregarle tu corazón a Cristo, y de esta manera confirmar en ti mismo, en tu persona, esa veracidad de ese pacto que Dios hizo con Abraham. En tu vida, el de confiar y el de creer plenamente ese pacto que se cumple en la persona de Cristo, porque Él fue el que pagó en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Vengamos a Cristo esta mañana y entreguemos nuestra vida, nuestro corazón a Cristo. Lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo ahí donde te encuentras. ¿Por qué no hacerlo en este momento? Voy a pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y digamos a Dios estas palabras. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque has obrado en nuestras vidas conforme a tu amor, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Concédenos pues el hecho de que podamos saber que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que Señor en Cristo, al cual seguimos, al cual amamos, al cual hemos entregado nuestra vida, se cumplió ese pacto que tú hiciste con Abraham, y por supuesto se sigue realizando a través de la vida de cada uno de los hijos que han abrazado a Cristo, tu Hijo, como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero seguramente hay personas también que todavía no lo han hecho. Así es que yo quiero pedirte en esta mañana que si tú quieres entregar tu vida y tu corazón a Cristo, lo hagas y vengas a Cristo y le digas: Señor, gracias, porque ahora entiendo que ese pacto se cumplió en Cristo, tu Hijo, el cual en esta época lo estamos recordando. Y Señor, quiero pedirte que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre derramada en la cruz, porque eso dice tu palabra, que la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso nos enseña tu palabra. Así es que en este momento yo te pido que me perdones, pero también quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Quiero pedirte que tú obres en mi vida de tal manera que yo pueda reconocerte siempre, de aquí hasta que me muera, de aquí hasta que me vaya contigo, que yo siga reconociéndote a ti como el Señor y el Salvador de mi vida. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos entonces diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia derramada en la cruz del Calvario,
y el gran amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros, y la participación del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para que podamos reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, esté con nosotros ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un gusto y un placer haber estado con ustedes esta mañana. El Señor les bendiga grandemente. Oh, ven, Emmanuel, rescata ya Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar. Corrígenos y haznos ver en ti lo que podemos ser. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Anhelo de los pueblos, ven, en ti podremos paz tener. De crueles guerras líbranos, y reina soberano Dios. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí. Destruye el poder del mal. Visítanos, celestial. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh